Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre qué tan atractivo es invertir en Ecopetrol por estos días. Hablar en Plata Blanca es hablar de forma sencilla y sin complicaciones sobre lo que mueve el mundo de las finanzas, la economía, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo. Hoy nos acompañará desde Bogotá, Colombia, Raúl Moreno, director de Estrategia e Investigaciones de la comisionista Global Securities. Raúl es profesional en finanzas y relaciones internacionales con énfasis en mercado de capitales de la Universidad Externado de Colombia. A Raúl lo pueden seguir en Twitter como @RaúlDMorenoM. Iniciamos. Ir detrás del oro negro y cumplir el sueño al mejor estilo americano de Rockefeller, de ser un petrolero exitoso o por el contrario, estar tan extasiado de petróleo como para no querer depender más del petróleo, así como lo ha querido el príncipe árabe MBS. Ese sueño de ser petrolero se ha cumplido para algunos colombianos al poder comprar una pequeñísima fracción de Ecopetrol. No será la empresa más grande del mundo, como sí lo es la estatal petrolera de Arabia Saudita, Aramco, pero muchos pequeños inversionistas colombianos han tenido su historia con esta acción. Ahora, con la caída de los precios del petróleo, vuelve y juega, pero esta vez hasta con una situación inédita de hasta caer en precios negativos. Algunos ya empiezan a ilusionarse con la idea de que nuevamente se recupere el petróleo y suba el precio de la acción de Ecopetrol. ¿Será que esto vuelve a ocurrir? Para esto, hoy hablamos con el experto Raúl Moreno. Raúl, bienvenido y muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Saludos hasta Bogotá. Comencemos con la pregunta. ¿Qué tan atractivo es invertir en Ecopetrol? Hola Juan, qué placer estar por acá acompañándolos. Pues básicamente hablar de Ecopetrol es hablar de la compañía insignia del país, como mencionan gran parte de nuestros clientes. ¿Cómo resumir Ecopetrol? Se puede resumir como una de las petroleras más rentables del mundo. Se puede decir que puede tener margen EBITDA en pocas palabras, es un margen que define qué tan eficiente operacionalmente es la compañía, que puede ser hasta cerca de 2 veces las comparables de la petrolera colombiana. Es decir, estamos hablando de márgenes de EBITDA cercano al 40% para Ecopetrol, mientras que para las comparables cerca del 20%. A su vez, tiene una rentabilidad para sus inversionistas atractiva contra sus comparables y también se sigue viendo bastante atractiva por el lado de sus múltiplos. Sin embargo, la pregunta no se podría como tal enfocar de qué tan atractivo es Ecopetrol, sino porque ya sabemos y se ha mencionado a lo largo de medios, por diferentes analistas, que es una compañía que sólidamente está preparado para un entorno como esto. Cabe recordar que el Ecopetrol del 2014 no es el mismo de hoy. Ecopetrol no solo ha venido como tal avanzando en temas de crecimiento y expandiéndose a lo largo de diferentes países con adquisiciones de reservas en diferentes partes, sino también ha sido una compañía que ha hecho un trabajo integral por el lado de eficiencias y es una petrolera bastante atractivo integral como tal. Hay que destacar que Ecopetrol al día de hoy tiene niveles de apalancamiento sanos, tiene una posición de caja de cerca de 8,7 billones de pesos, es decir, Ecopetrol tiene todo para pasar este entorno retador en cuanto al COVID. Sin embargo, para hablar de Ecopetrol hay que hablar principalmente, como tú lo mencionabas, de este famoso oro negro. Y sí, en mayor parte se podría estar hablando que lo peor ya pasó, es decir, todo este tema de los precios negativos en cuanto a la referencia WTI. Sin embargo, para verdaderamente tener muy en claro de qué va a pasar con Ecopetrol, consideramos que hay que hacer una relación riesgo-retorno, es decir, al momento de observar cuánto podría ser el potencial de valorización de Ecopetrol
corto plazo, mediano plazo, versus las otras compañías en Colombia, estaríamos como tal hablando que Ecopetrol, según diferentes promedio del mercado, se está hablando de que el precio de cierre Brent se haría hasta tan solo cierres de año, es decir, que para ver Ecopetrol cerca de los 2.500 pesos, estaríamos hablando que estaríamos que esperar al menos cierre de diciembre según los estimados de los precios del crudo. Sin embargo, hay que verdaderamente tener en cuenta que ese es un activo muy volátil, que ese es un activo que Sí. implica mucho riesgo y uno puede decir como listo, el petróleo podría ser haber encontrado un piso. Sin embargo, no se puede dar la salvedad de que exista la posibilidad de un nuevo rebrote y un nuevo Sí. problema por el lado de la demanda del petróleo que podría fácilmente a llevar a los precios del crudo otra vez por debajo de los $20 por barril. A ver, Raúl, un poco para retomar lo que nos has dicho es básicamente por allá del 2014, 2015, 2016, con las caídas tan fuertes del precio internacional del petróleo, digamos que Ecopetrol desde ahí empezó una transformación y como bien tú lo dices, empezó a generar unas eficiencias de costos porque tenía que ser más eficiente, tenía que ser más rentable y tenía que estar mejor preparado para un nuevo choque petrolero, el cual ocurrió en este 2020. Pero ese ciclo, digamos, ese ciclo de empezarse a recuperar con esas eficiencias, prácticamente, digamos que un punto de quiebre, obviamente, desde este 2020, a finales del 2019 se reportó las utilidades más altas de los últimos 6 años y se repartió a los accionistas el dividendo más alto en la historia de Ecopetrol. Y como bien lo dices, esa buena situación financiera, ese bajo nivel de endeudamiento, permite que absorba con mayor madurez este choque del 2020. Pero entonces, ¿qué le podemos decir a estas personas que están esperando que tal como ocurrió en el 2016, bueno, se demoró casi que hasta el 2018 en poder tener una recuperación en el precio de la acción Ecopetrol y están esperando que vuelva y ocurra lo mismo? Como bien tú lo dices, pues hay de por medio, hay una gran incertidumbre en que haya un rebote del coronavirus y que esto implica de que la persona que vaya a invertir en Ecopetrol pues tenga un perfil de riesgo, digamos que conozca que hay una incertidumbre o que puede ocurrir esto. ¿Qué se le puede decir a esa persona que digamos que no aprovechó en el 2016, 2017 y que ahora está pensando en meterse en Ecopetrol? Pues lo primero que hay que mencionar es que Ecopetrol, a diferencia de las principales compañías en Colombia, el comportamiento del precio de la acción depende de un activo que ellos no pueden controlar. Y estamos hablando principalmente de los precios del petróleo. Y estimar y decir básicamente por dónde van los precios del petróleo, personalmente creo que es de las cosas mucho más difíciles que hay. Sí, Entonces, honestamente, por el simple hecho de que ya es muy difícil estimar para dónde va el petróleo, ya por inercia, ya uno debería saber que este tipo de inversiones implican un mayor riesgo a otro tipo de emisores. Sin embargo, principalmente hay que decir como que Ecopetrol tiene un apetito interesante en cuanto a los inversionistas extranjeros, teniendo en cuenta esta posición sólida financiera que tiene la compañía. Sí, muy como lo veníamos hablando, con lo poquito que produce Ecopetrol lo hace de una manera destacable y hasta excelente. Sin embargo, el principal problema de Ecopetrol radica más allá de los precios del crudo en el tema de las reservas. Entonces, si sí, verdaderamente estamos hablando de importantes valorizaciones de Ecopetrol en el corto plazo, estaríamos que necesitaríamos de precios del crudo en referencia a Brent sostenido por encima de los $40 por barril, que el mercado no lo ve tan probable, ¿sí? Al momento de ver las estimaciones en los precios del crudo en referencia Brent, tanto de los analistas locales como internacionales, se espera que la mayor parte de esa recuperación por encima de los $40 por barril sería a partir del 2021.
Es decir, verdaderamente como ver una importante reacción sobre los precios de Ecopetrol en el corto plazo, no es como tal, no es tan visible como tal vez sí en otro tipo de emisores. Sin embargo, con toda esta situación en cuanto al fracking, para recordar a los que no sepan, a pesar de este entorno de COVID-19, Ecopetrol tomó la decisión de no paralizar los pilotos de fracking. Estos pilotos de fracking y teniendo en cuenta posiblemente esta disminución, esta recesión como tal que hay en el país, que ya Moody's habló el día de ayer de entre un -5 o -6% esperado de crecimiento. Esto podría, muy en línea con una recuperación parcial de los precios del crudo por encima de los $40 por barril en referencia a Brent, podría acelerar esta legislación del fracking, que sí podría ser un mayor detonante más allá de los precios del petróleo en Ecopetrol. Como para que se hagan una idea, la vida de reservas de Ecopetrol está cerca de los 7.2 años, mientras que la mayor parte de sus comparables están cerca del doble. Es decir, Ecopetrol, a pesar de que es muy bueno eficientemente, sí generaba un poco como tal de preocupación o la razón por la que los inversionistas extranjeros le hacen, por decirlo así, el feo, es por el tema de las reservas. Entonces, en la medida que Ecopetrol sí logra incrementar la vida de sus reservas, generaría un mayor atractivo y una mayor valorización en el corto plazo. Otro factor que se puede como tal para incrementar este número de reservas es por medio de la adquisición de reservas en diferentes partes del mundo. Sin embargo, muy en línea con lo que mencionó la Junta de Ecopetrol en el último conference, es que ellos en ese momento no contemplan como tal posible esta opción, ya que principalmente tienen como tal destinado estos recursos de caja y esos niveles de apalancamiento a poder asumir esta situación difícil por parte de todo este problema del COVID. Es decir, el que esté pensando en invertir en Ecopetrol, pues primero debe tener un perfil de riesgo adecuado para invertir en este título, sabiendo la incertidumbre que hay de lo que pueda suceder con el rebrote del coronavirus o lo que, digamos que lo que pase con el tema de la reapertura económica y la demanda y oferta de petróleo. Pero también digamos que habría que esperar, como bien tú lo dices, esperar a largo plazo, que los pronósticos dicen que este el precio del barril del petróleo, sobre todo para Ecopetrol, el punto de equilibrio, es decir, desde cuando empieza a ser rentable el hecho de producir petróleo para Ecopetrol es desde los $30 por barril, pero como tú bien lo dices, los pronósticos es que se recupere el precio del petróleo es más fácil para el 2021. Entonces, habría que tener como, digamos, una vista de largo plazo y tener esa paciencia. Pero seguramente con la gente que nos escucha, Raúl, también está pensando en el tema del corto plazo, o digamos de lo que va a terminar de suceder este 2020, haciendo la salvedad que todo depende de una crisis sanitaria y no una crisis económica, o sea que es más difícil poder hacer los pronósticos. Pero ustedes desde Global Securities, ¿qué están pensando que puede ocurrir con el dólar, sobre todo con el dólar y el precio del petróleo para final de este año? Por un lado, los precios del crudo, consideramos que muy en línea con lo que se ha venido como tal mencionando, lo peor de los precios del petróleo ya podría haber pasado. Sin embargo, si vemos como tal una estabilidad sobre los precios del crudo. Estamos hablando que en lo que puede restar de lo que queda del año podría mantenerse entre los $40 por barril y $35 por barril. Nosotros tenemos como estimado precio cierre más o menos de promedio de precios del crudo cerca de los $38 por barril. Eh, Principalmente hay que destacar en cuanto a los precios del petróleo, es que algo que sí se necesita es una mayor reactivación por parte de las economías, porque a pesar de que, y ya lo observamos con todo
este recorte por parte de los países de la OPEP más Estados Unidos, más otros países desarrollados, que a pesar de que intentaron disminuir y resolver el problema por el lado de la oferta, el principal problema es de la demanda y hay que verdaderamente monitorear la reactivación parcial de cada una de las economías. Y muy en línea a esto también los datos acerca de crecimiento, porque en la medida de que sean peores a como tal lo que hemos observado de esta fuerte recesión que está como tal viviendo el mundo en este momento, esto podría seguir afectando en esta demanda como tal sobre los precios del commodity. Y otra parte en cuanto al dólar, también muy en línea con una disminución parcial de la aversión a riesgo. Consideramos que los precios del peso colombiano podrían aproximarse gradualmente cerca de los 3.700 pesos a cierre de año. Consideramos que la mayor parte de la devaluación, en caso de que no hayan fuertes choques externos, que hablo de fuertes choques externos, de un rebrote o una nueva cuarentena internacional en el mundo, podría como tal dar paso a que el peso colombiano siga como tal corrigiendo. Sin embargo, sí consideramos que no hay la suficiente fuerza para como tal el peso colombiano buscar niveles de vuelta por debajo de los 3.600 pesos. Consideramos que los 3.700 pesos es un nivel bastante interesante a monitorear y bien cuanto también hay que destacar que por parte del equipo de Global Securities consideramos que ya es un hecho o hay una muy alta probabilidad de una reducción de la calificación crediticia de Colombia. Entonces también, y también en la medida de que se siga como tal ampliando este déficit, hay que monitorear también de cerca acerca de las decisiones por parte del gobierno de cuánto va a seguir ampliando la cuarentena, porque cabe recordar que si sigue ampliando la cuarentena, eso se traduciría en peores datos por el lado de crecimiento y cada vez más seguiría como tal generando un cierto rechazo hacia Colombia en cuanto por parte de flujos extranjeros en el mundo. Es decir, Raúl, para que le quede bien claro a la gente que nos escucha, es que es mucho más probable que el dólar esté de 3.700 hacia arriba, que baje o que esté más barato que 3.700, por las razones pues, que bien nos dices, esperando que no haya un choque fuerte externo, un rebrote del coronavirus y vigilando el tema cuando digan oficialmente que Colombia podría perder el grado de inversión, lo que generaría salida de flujos de efectivo, es decir, que salida de flujos de capital, perdón, generaría que los inversionistas que tenían sus posiciones acá en Colombia, pues salgan con sus dólares y eso lleve a un fortalecimiento del dólar, es decir, que el dólar suba. Raúl, ¿qué significa para Raúl Moreno el hecho de ver un país como Venezuela, el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo y que esté hoy sin gasolina? La verdad es algo muy triste, más que esto está principalmente dado por una pésima administración. Personalmente considero que es la peor administración del mundo y esa pésima administración está como tal traducida en este muy mal comportamiento y ese muy entorno tan difícil que está viviendo como tal Venezuela, viéndose forzado a literalmente vender a precios de ganga, a precios de huevo, reservas a diferentes países, teniendo las principales reservas en el mundo. Y posiblemente esto se podría extender. Es al momento de uno analizar los planes por parte del gobierno. Creo que todos estamos muy de acuerdo con esto, que no tiene mucha lógica, no tiene mucho sentido y es como tal lo opuesto a lo que se debería hacer. Entonces, consideramos que es 100% un tema de administración y que ojalá algún día haya un posible cambio en el país hermano, ya que las reservas de Venezuela son para aprovechar, son reservas para la región, no son reservas para andar dándoselas a China o posiblemente hasta Rusia. Esa es la primera inconsistencia, un país con demasiadas reservas de petróleo y sin gasolina. Ahora la otra inconsistencia que bien, pues que ya
tiene una lógica de mercado, pero que sigue siendo un hecho muy extraño. Y hoy que estamos hablando del petróleo, quisiera preguntarle a Raúl Moreno cómo vivió los precios negativos del petróleo, haciendo la salvedad que hiciste al inicio de que específicamente es solo la referencia WTI. ¿Cómo vivió Raúl Moreno este momento? No, hermano, pues a lo largo de la semana ya se venía hablando acerca de la posibilidad de ver precios del crudo en cero. Sin embargo, personalmente sí fue mucho estrés en la medida de que eh, la pregunta que uno se hacía es qué tanto esto podría permanecer en el corto plazo, porque uno dice, listo, pues si esto pasó una vez, puede pasar dos veces. Entonces, sí, pues cabe recordar que esto fue principalmente a la alta especulación que hubo sobre el crudo y al momento de que como tal se venció este contrato. Cabe recordar que los precios del crudo son futuros delivery, es decir, que al momento del vencimiento del contrato a ti te darían como tal el commodity, te dan como tal un barril de petróleo. Y la mayor parte de estos inversionistas eran inversionistas que no les interesaban o no tenían cómo guardar ese barril de petróleo y pues se vieron forzados a pagar para que les recibieran esos barriles, porque justamente en temas de almacenamiento, eso es un tema que hay que bastante seguir de cerca, ya que los almacenamientos en el mundo están a tope y posiblemente si se mantiene este entorno por COVID, se podría dar otro problema en cuanto a almacenamiento de reservas de petróleo. Entonces, yo creo que fue un tema que nunca se había visto a lo largo de la historia. Sin embargo, ahí es como lo interesante que es este mundo de la bolsa, porque da historias diferentes para cada día. ¿Sí? Uno consideraba como Sí. no, pues posiblemente se puede llegar a cero, pero a precios de menos $40 por barril. Si están pagando, ¿en serio están pagando $40 para que te reciban un barril de petróleo? Pero pues esas fueron dadas las condiciones que se vieron forzados a aquellos inversionistas que no tenían ni el interés, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, de dónde guardar un barril de petróleo en su casa. No, no sé, es como si tú estuvieses invirtiendo en en ganado y se te vence el contrato del ganado, nadie te quiere comprar el ganado y te van a llevar el ganado y tú tienes que guardar la vaca en tu casa. No tiene sentido alguno y pues con petróleo peor, porque menos había dónde guardar estos barriles. Sin embargo, sí es como tal ese mensaje de que a pesar de que la historia nos han visto cosas, no quiere decir que no puedan volver a pasar. Sí, estábamos hablando que los precios del peso colombiano, que los 4.000 era muy difícil y este año lo vimos. Entonces, yo creo que el mensaje es, uno no puede decir que cualquier teoría es con 100% una locura, porque siempre habrá una probabilidad de que eso pase. Y Sí, creo que este mensaje es completamente claro de ver precios del crudo en negativo. y de las historias de la bolsa en Bloomberg, el portal pues, de noticias e información financiera, que seguimos muchos financieros y los interesados pues, en todos estos temas económicos y de la bolsa, reportaron la historia de un inversionista que estaba comprando supuestamente a $3 el barril de petróleo y esa empresa de trading, esa plataforma no había actualizado, nunca se había imaginado precios negativos y realmente estaba era a -3. La persona pues normal comprando a $3 y al final lo que estaba era comprando para pagar $3 por barril. Bueno, no sé si era 3 específicamente, pero era una cifra así similar que la plataforma no tenía cómo ponerle ese negativo y al final terminó con un endeudamiento pues insólito. Raúl Moreno, muchas gracias Total. por hablar en Plata Blanca. No, Juan, un gusto, muchísimas gracias. Lo que necesiten por parte de Global siempre a su disposición. Gracias, Raúl. Ecopetrol es una historia de amores y desamores en la bolsa, unas veces muy queridas y otras veces menospreciada. Para unos es la empresa más grande y representativa de Colombia, mientras que para otros siempre, o en algunos momentos, es la más volátil y dependiente de los caprichos de los jeques del Golfo Pérsico. ¿Usted con cuál se queda?
Aclaramos que en este espacio, más que hacer recomendaciones sobre inversión, queremos es que usted se ilustre y se llene de argumentos para construir sus propias decisiones. A Raúl también le agradecemos mucho por su tiempo y a ustedes 1000 gracias por estar ahí. Esperamos esto haya sido de su interés. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como @platablanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor, compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como @platablanca y sigamos esta conversación. Muchas gracias.